Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva jornada aquí en el mostrador.cl, en el programa Al Pan Pan. Lunes 29 de mayo, se nos va acabando el mes y queda tal como se ha informado, ¿no es cierto? Queda muy poquito para que comience a sesionar el Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional, ¿no es cierto?, que va a discutir una nueva constitución sobre la base de un anteproyecto presentado por los expertos, por este comité de expertos que finalmente logró consensuar los puntos que consideraron, ¿verdad?, esenciales y parte de la matriz que tiene que tener, ¿no es cierto?, esta estructura constitucional. Por lo tanto, es muy importante lo que va a pasar a partir del 7 de junio, que es el día, ¿no es cierto?, que comienza a sesionar, porque ahí entonces vamos a ver de qué manera va este consejo, cuya mayoría, por cierto, está en la derecha y donde el Partido Republicano tiene un rol totalmente fundamental, digamos, en términos de la cantidad de consejeros que tiene y la posibilidad de votación. Vamos a ver entonces de qué forma se va a poder llevar adelante este texto constitucional y se va a lograr o no que pueda ser efectivamente aprobado o desaprobado por la ciudadanía. Creo pasar ya a conversar con nuestro próximo entrevistado. No sé si ya lo tenemos en línea. A ver si podemos entonces presentar al abogado y máster en Derecho, integrante además de la comisión experta patrocinado por la UDI. Él además fue subsecretario general de la presidencia del presidente Sebastián Piñera. Estamos hablando de Máximo Pavés. ¿Qué tal, Máximo? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Mirna, muy buenos días, a sus órdenes. Gracias, muchas gracias. Máximo, lo primero que quiero partir preguntándole para que despejemos al tiro, porque ayer las palabras del presidente republicano generaron bastantes suspicacias, ¿no? Él dijo, Arturo Esquella, ¿y por qué digo esto? ¿Y por qué parto preguntándole por el Partido Republicano? Precisamente porque tiene una importante mayoría en el Consejo. Él partió señalando que si le hacen comparar el texto presentado por ustedes, los expertos, y la Constitución del 80, se queda con la Constitución del 80. Quiero partir por ahí, quiero saber cuál es el alcance que usted ve a esas declaraciones. O sea, es bastante evidente que para los que somos de derecha, me incluyo en eso, la Constitución vigente es una buena Constitución. Por lo tanto, el problema que hay y el motivo por el cual estamos trabajando esto es porque han pasado cosas entre ellos. Entonces, obviamente que esa es una respuesta un poquitito falaz, porque yo también, si usted me apura, entre la Constitución de 1980, 2005, del presidente Lagos, y cualquier otro intento posterior, puede ser que yo también tienda a pensar que la del 80 a mí me gusta más. Ahora, el problema es que yo creo que no hay que plantearlo así. El tema es que hay que plantearlo de la siguiente forma, teniendo en cuenta que en el año 2020 hubo un plebiscito para cambiarla, o sea, donde se preguntó si había que cambiar o no la Constitución, y el 80% de las personas que votaron en esa elección dijeron que sí, cambia la Constitución. En ese contexto, la pregunta es, ¿estamos en condiciones de trabajar, o más bien analizar un texto que sea razonable? Yo creo que sí. Y esa creo yo que es la forma correcta de plantearlo, porque evidentemente cualquier persona, o a lo mejor dicho de otra forma, hay personas el 30 y el 28% que votó a favor del texto de la Convención Constitucional, también prefiere ese texto al que estamos trabajando nosotros. Entonces, claro, las preferencias de acuerdo a la línea ideológica inevitablemente van a tender a dar una respuesta más o menos así. Tengo la sensación de que la forma de plantear la pregunta es otra, es el texto que estamos trabajando nosotros y que después va a analizar el Consejo Constitucional nos permite avanzar en una reconciliación institucional. Yo creo que sí.
Ya, pero entonces que ahí quiero detenerme porque ocurre que, claro, no es solo decir que él se siente más cómodo o le gusta más la Constitución del 80 o, como usted dice, la Constitución de Ricardo Lagos, a eso podríamos discutir, pero ese no es el punto de la conversación hoy día, sino que es saber qué pasa, por ejemplo, con lo que él también señaló en esta entrevista, que su sector, digamos, sus 22 consejeros quieren hacer modificaciones en temas que son súper relevantes porque justamente, y usted ahí me va a explicar, ¿cuánto costó llegar a acuerdos en determinados puntos? Como por ejemplo el derecho a la vida, que para un sector, el sector más conservador, debiera quedar tal como está en la Constitución del 80, es decir, el derecho a la vida del que está por nacer. ¿Y qué decía la presidenta de la Comisión Constitucional, de la Comisión de Expertos, Verónica Undurraga? Decía que este elemento que ha estado consagrado en la Constitución del 80 ha servido para impedir, por ejemplo, o querer impedir que no se repartiera la píldora del día después, o en su minuto, ¿no es cierto?, que no se legislara en favor de la ley de 3 causales, es decir, en contra de las mujeres. ¿Qué va a pasar en ese punto tan relevante, Max? O sea, a ver, primero la Constitución vigente no dice el derecho a la vida del que está por nacer. Dice que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. Y después hay un mandato al legislador, dice la ley tendrá proteger la vida del que está por nacer. Y esa frasecita es la que nosotros no logramos ahora hacer que perseverar en el texto. Pero de eso no sé si creo que son para todos. No sé cómo. A ver, Máximo, si podemos tratar de mejorar ahí la conexión, porque estamos con un problema un acuerdo. Ahí sí, es que habíamos perdido la conexión. Sí, es que habíamos perdido la conexión, ¿sí? Max, a ver si podemos repetir ese punto. Sí, claro, entonces, a ver, la Constitución actualmente vigente dice el derecho a la vida, punto. Y la ley protegerá la vida del que está por nacer. La ley protegerá la vida del que está por nacer. Ese es un mandato especial a la ley. Que por lo demás está en el Código Civil, y por lo tanto, esa frasecita es la que nosotros no logramos incorporar o que se mantuviera, pero nosotros entendemos que como los derechos humanos son para todas las personas que... A ver si podemos mejorar la conexión, lamentablemente, sí. Máximo, Máximo, no sé si sería posible que se pudiera mover hacia otro sector porque estamos con problemas de conexión, que de pronto se corta la llamada o la conexión. A ver si lo podemos mejorar. Ya, vamos a tratar de mejorar esa conexión. Lo que pasa es que esta entrevista que ayer dio en Mesa Central el presidente de Republicanos, claro, a ver, es que por ahí es donde es importante establecer cuál es, en definitiva, la disposición que tiene el partido de llegar a acuerdos y de que efectivamente esto tenga luz verde, ¿no? Y que este proyecto de constitución pueda efectivamente ver la luz al final del túnel. A ver si ahora sí estamos con Máximo. Aquí estoy. Vamos entonces para explicar ese punto, Máximo, que yo creo que es súper relevante. Sigamos con el tema. Dice que la Constitución a las personas el derecho a la vida. Ya, es que estamos con problemas de conexión, Máximo. Yo no sé si podemos retomar la conversación de pronto para poder seguir conversando. Yo creo que vamos a tener que retomar la conversación. Bueno, esto es parte de lo que pasa con las conexiones a Internet en nuestro país. Pero bueno, es importante, como decía yo, lo que señala el presidente de Republicanos, Arturo Esquella, porque efectivamente temas como el derecho a la vida del que está por nacer, es decir, si se incorporara en la actual, o sea, en la constitución que se quiere escribir, esta nueva constitución, el derecho a la vida del que está por nacer, eso implicaría, por ejemplo, ¿verdad?, que temas tan relevantes como avanzar, algunos sectores dicen derechamente en una ley de aborto libre, otros dicen simplemente que se mantenga en el actual orden legal del país el derecho a las mujeres a interrumpir su embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre. Sí, ahora sí, estaba haciendo el relleno como decimos los periodistas. A ver, Maxi, podemos terminar con eso. Sí, por favor. Mire, lo que pasa es que, a ver, hoy día la Constitución dice que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, punto. Y después hay una norma que dice, una frasecita que dice, la ley protegerá la vida del que está por nacer. Que es un mandato especial al legislador y que nosotros no logramos incorporar en esta etapa de la comisión experta. Sin embargo, nosotros creemos que, como la Constitución asegura los derechos para todos los seres humanos, nosotros también tenemos protección de la vida del que está por nacer con la frase, el derecho a la vida, que fue aprobado por unanimidad. Sí, en segundo lugar, exactamente. Es importante que nosotros tuvimos una muy buena discusión en la subcomisión 3 que me toca presidir sobre este tema y pusimos los puntos.
Y esto es un tema que por supuesto tiene mucha división en la sociedad chilena, ambas posiciones legítimas, y por cierto que no va a ser este el lugar para nosotros poder ponernos de acuerdo y zanjar todos los temas. Nos parece que con la Constitución vigente la ley de aborto en 3 causales funciona y es constitucional, y nos parece que no hay ninguna razón para sostener de que vaya a haber algún cambio en esa materia con la norma aprobada. Ahora, sí, nosotros nos interesa reforzar especialmente la protección del que está por nacer. Vamos a ver si el Consejo puede hacer esta protección especial. Bueno, y si no, nos quedaríamos con el texto que aprobó la Comisión Experta, ante lo cual creo yo que combina bastante bien los puntos de vista de ambos sectores. Ya, pero espéreme un ratito, porque entonces lo que estoy entendiendo es que sí su sector, es decir, Chile Vamos, no más Partido Republicano, en general estarían dispuestos a integrar en el texto constitucional el derecho a la vida del que está por nacer. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? O sea, de todas maneras, yo creo que no hay ninguna posibilidad que con las mayorías que se impusieron el 7 de mayo esa norma no vaya a ser replanteada como una forma de mejorar el texto constitucional. Ahora, si se mantiene el texto tal cual como está en la Constitución vigente, que es el caso de varias normas de la Comisión, que estamos trabajando en la Comisión Experta, muchas normas vigentes, muchas que vienen de la Constitución del 25 también, o del 33, acá no hay, uno va trabajando en torno a una tradición constitucional. Eso no significa que en ningún caso la legislación vigente pueda sufrir un retroceso. Yo creo que en eso hay plena conciencia. Ya, pero ¿usted qué opina de lo que decía ayer Verónica Undurraga, la presidenta del Comité de Expertos, cuando decía que esta norma se ha usado en contra de las mujeres para impedir temas como el acceso a la pastilla del día después, a la píldora del día después, o en su minuto para la discusión sobre el aborto en 3 causales? Sí, no es así. Yo con Verónica tuvimos una muy buena discusión, y yo le hice ver, lo que no significa que la haya convencido, pero le hice ver de que con esta misma norma constitucional finalmente se apoyó entregar la píldora el día después, y finalmente se aprobó la ley durante el gobierno de la presidenta Bachelet sobre interrupción del embarazo. Entonces creo que a esta altura sostener de que no han podido avanzarse en debates por culpa de la Constitución no es efectivo. Bien, yo quiero preguntarle, Máximo, ¿cuál es el rol que va a jugar Chile Vamos, ¿no es cierto?, en este Consejo? ¿Por qué se lo pregunto? Porque evidentemente que hay sectores que señalan que desde Chile Vamos, por lo menos, hay la posibilidad de poder articular acuerdos, es decir, que Chile Vamos sea el gran articulador. ¿Usted lo ve así? Mire, yo creo, Mirna, que aquí cada día tiene su afán. Nosotros tenemos que terminar el trabajo de la Comisión Experta, terminar bien el trabajo. Eso significa que nos quedan 2 o 3 días de votación en el Pleno, y a continuación vamos a tener 5 meses, que es harto tiempo, no, tampoco es tanto tiempo, pero es un tiempo razonable para poder mirar el texto. Nosotros hemos hecho un trabajo, creo yo, satisfactorio, que la opinión pública informada lo ha ido reconociendo, que logró acuerdos desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano en muchas materias, entre los cuales se incluye el Estado Social de Derecho, incluso el derecho a la vida, que se aprobó por unanimidad, como está esa norma. Entonces, acá cada día tiene su afán. Nosotros tenemos que ver, y yo espero que el Consejo Constitucional se instale con un buen tono, con un buen ánimo, y si eso es así, yo no tengo ninguna duda de que todos los consejeros tienen que entender de que aquí nosotros tenemos que incorporar las distintas visiones, tenemos que respetar al que piensa distinto, y que no podemos cometer el error que cometió la Convención Constitucional de excluir completamente a un sector político del texto fundamental, porque eso significa que en diciembre no vamos a tener un resultado favorable. Y la última palabra no la tiene la derecha ni Chile Vamos del Partido Republicano, la tiene usted, la tengo yo, cuando vayamos a votar el 17 de diciembre. Entonces, yo espero y aspiro que tengamos una discusión reposada, que tengamos una discusión constitucional, que tengamos una discusión alejada de las pasiones políticas y contingentes, y que eso nos permita mejorar el texto, porque claramente hay cosas que toda obra humana es perfectible, hay cositas del texto que hay que mejorar, que hay énfasis que hay que corregir. Yo creo que si ese es el ánimo, por supuesto Chile Vamos va a contribuir en esa línea. Chile Vamos está jugado para que el proceso resulte. Eso ya, o sea, está jugado, pero Chile Vamos está jugado para que haya una nueva constitución. Sí, claro que sí, con el acuerdo por Chile es expresión de eso, ¿no? Entonces, yo estoy jugándomela, a pesar de que yo soy un agradecido de esta Constitución, la he enseñado, le tengo mucho aprecio, pero creo que cumplió un ciclo. Y por lo tanto, no tengo ninguna duda de que estamos haciendo los mejores esfuerzos y los más leales para llevar adelante una reconciliación de esta manera, que la Constitución deje de ser el espacio de campo de disputa y que sea un lugar
que nos permita por todos entender la forma en que legítimamente se realiza el poder en Chile. Entonces, al menos desde Chile Vamos, usted podría asegurar o anticipar que no van a pasar máquina. Es que lo que pasa es que esa es una expresión. ¿Qué significa eso? Porque pasar por encima del que tiene voto minoritario, que fue lo que mismo que discutía, que decía Chile Vamos o la derecha respecto de su posición minoritaria en la Convención Constitucional. Claro, lo que pasa es que en la Convención Constitucional lo que pasó, y pues por todos conocido, de que hubo un sector de la izquierda chilena, refundacional, que excluyó completamente, porque se engolosinó, y excluyó derechamente a un sector de la población que tenía ideas distintas, y eso fueron las personas que en el fondo se expresaron el 4 de septiembre para votar rechazo. Ya, ¿y eso no podría pasar en esta oportunidad teniendo en cuenta que ustedes tienen la mayoría junto con republicanos? Yo espero que eso no sea así, lo que no significa, porque hay que distinguir, si pasar máquina significa que van a operar las mayorías, bueno, eso bien, las mayorías van a operar. Ahora, lo que yo espero es que seamos capaces de poder incluir a todo el Consejo Constitucional con el objeto de que esta Constitución pueda ser aprobada en diciembre. Entonces, de nada sirve que mi sector político se dé todos los gustitos del mundo, cuando al final del día eso va a significar que un sector importante del país se baje del proceso. Todas las elecciones están sujetas a su contexto. Esto también, indefectiblemente, hay un plebiscito respecto a la clase política, respecto al gobierno, y en ese sentido, claro, a la izquierda le fue mal en esta pasada, como a nosotros también nos fue mal en el 2021, pero de eso no se sigue, que ya tenemos una lección aprendida, o espero que la hayamos aprendido, de que no sacamos nada con estas coyunturas, no incluir a un sector político y después se termine bajando el proceso. Creo que eso sería malo para Chile. Ya. Es que ahí donde yo, cuando le hablo de pasar máquina, básicamente tiene que ver con tener, claro, la hegemonía del ganador respecto del que salió más perdedor, en este caso la izquierda, ¿verdad? Y quiero referirme a una columna de opinión de este fin de semana de Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, vinculado al centro político, etcétera, cuando dice que él ve a la derecha con un desafío muy grande, y entre el desafío que él ve es, ojo con dice él, derecho legítimo fíjese, es que quiero preguntarle esto, me pareció interesante, de restablecer vaguedades jurídicas inútiles, que son muy queridas por este sector, como la subsidiariedad, el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, o un capítulo especial para las Fuerzas Armadas y de Orden, o consagrar la existencia de aseguradores privados en salud. Él dice que eso es una vaguedad, de dejarlo consagrado en la Constitución, pero que es el gustito político que se quiere dar la derecha para, en el fondo, instalar ahí su programa político. ¿Qué cree usted respecto de estos temas que son tan relevantes en la discusión? Yo creo que Jorge Correa Sutil está absolutamente equivocado en el entendido de que, en la lógica de pretender que esos aspectos que usted mencione, que están en esa columna, yo no lo leí, pero hago fe de lo que usted me señala, de que esas son así tal cual, lo tengo textual. Que sean cosas que sean vaguedades jurídicas. Vaguedades jurídicas, yo tengo todo, Jorge Sutil tiene todo el derecho a sostener que no es necesario que exista un capítulo de las Fuerzas Armadas, pero es una afirmación completamente debatible. De hecho, en la Constitución de 1828 había un capítulo de las Fuerzas Armadas. Lo mismo que el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, que eso es algo que está en los tratados internacionales. Muchos argumentos que hemos discutido en la Comisión Experta para que la izquierda imponga, los proponga sus temas, vienen de los tratados internacionales. Entonces, uno no puede pretender que los tratados internacionales sirvan cuando me conviene y cuando no me conviene no. Después, el tema de la subsidiariedad. La Constitución actual no habla de la subsidiariedad. No tiene ese término, tiene un espíritu, pero no habla, pero en la práctica sí. Claro, entonces, si nosotros entendemos que vamos a construir un Estado social de derecho y libertades fundamentales, que es el nombre completo, que como está quedando en el artículo 1 de la Constitución, a mí me parece que nuestro sector político tiene todo el derecho a hacer estas propuestas. Y no me parece que sean vaguedades jurídicas. Ahora, yo quiero salvar aquí a Jorge, porque yo con él he conversado de este tema. Claro, Jorge es partidario de una Constitución que ojalá sea, voy a intentar citar una conversación que hemos tenido fuera del micrófono, pero una Constitución que sea mucho más orgánica, que no tenga tantos principios, que no tenga tantas normas valóricas, y eso es una posición completamente legítima, que yo no comparto, pero entiendo que Jorge piensa así y por eso plantea lo que plantea en su columna. Sí, es que solo para dejarle claro...
Sí, es que él lo que dice es que esos, dice él, que va a tener que explicar la derecha, o dice al revés, que si lo hace, no podrá la derecha explicar por qué esos principios y reglas se necesitan en una constitución y no que queden al legislador, es decir, al propio Congreso, establecer de qué forma el derecho a la salud, el derecho a la educación, se expresa, ¿no es cierto?, con, por cierto, la participación, en este caso, de privados o en este derecho legítimo de los padres a elegir por salud, o sea, perdón, de los padres por elegir educación o de las personas por elegir salud, ¿verdad? ¿Qué tipo de salud quieren, quiero decir? Claro, mire, yo estoy de acuerdo, Mirna, con que en esto sí tengo una coincidencia con Jorge Correa. Y lo hemos conversado, ¿no? La Constitución no tiene que ser un espacio para que ni que se definan políticas públicas al detalle, ni tampoco para que se expresen programas de gobierno. Ese es el gran problema de la Constitución. Eso es lo que él dice, que esa sería la tentación de la derecha, que dejarlo todo amarrado en la Constitución para que después ningún gobierno pueda cambiar lo que ya la Constitución dice. Claro, yo estoy de acuerdo con Jorge Correa en el sentido de que no es lo óptimo dejar amarrado cosas que le corresponden al legislador. Por eso la izquierda habla y por eso que nos ha gustado a todos, por distintas razones, el texto de la comisión experta. La izquierda habla de una constitución habilitante para que sea el legislador el que se despliegue. Eso está bien. ¿Y no es así? ¿No es así? Y con la constitución vigente también ha sido así. Todas las cosas que se han ido aprobando, todos los programas de gobierno se han podido implementar cuando hay mayorías claras en el Congreso. Y por lo tanto, ahí yo en eso estoy de acuerdo. La diferencia que tengo yo es que sostener que el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, que es un derecho humano, que está en los tratados internacionales, para evitar que el Estado tenga una influencia desmedida, a mí no me parece que eso sea parte de un programa de gobierno o que sea parte de un programa de un gustito ideológico, ni menos de una vaguedad. Entonces hay que ir calibrando. Yo creo que hay que encontrar una fórmula en la cual los principios que en el fondo son sentir mayoritario del país, como por ejemplo que los padres siempre tienen el derecho de educar a los hijos. Pero eso quedó, es que eso quedó, Max, o sea, uno podría decir que eso que ya fue acuerdo. No, porque dice la familia, yo creo que ahí se puede hacer una corrección. Dice la familia, correcto, ya, pero Max, vamos a un punto que... Sí, pero vamos a un punto que no quedó, pues, y ahí hay controversia, que tiene que ver con el derecho a la libertad de elección en salud. ¿Por qué Max, o Máximo, perdón, te dicen Max también, ¿no es cierto? Sí, como usted quiera, para los amigos Max, así que lleva la suma. Ya. Ok, Max, ¿por qué para la derecha es tan importante restablecer el derecho de las personas a elegir el tipo de salud que quieren? ¿Por qué eso no podría quedar en una ley establecido, ¿no es cierto?, producto o sea, que el Congreso haga una ley específica. ¿Por qué para ustedes es importante restablecer ese punto? Porque yo creo que para toda la gente, no solamente para la derecha, para toda la gente el principio de libertad de elección es un principio. ¿Quién no quiere elegir? De hecho, es más, la Constitución vigente y la norma del derecho a la salud de la Constitución vigente es una norma muy pequeña, muy cortita, que establece que las personas pueden optar a elegir el sistema de salud al cual adscribirse. El problema que tuvimos aquí en la comisión experta dice relación con el destino de las cotizaciones, donde ahí efectivamente uno puede entender que había un diseño de política pública un poco al detalle. Pero si usted me pregunta a mí, Mirna, yo soy partidario. Al haber provisión mixta dentro de las bases y un Estado social de derecho con provisión mixta, que por lo demás lo que pasa en todos los países del mundo serios que tienen Estado social de derecho, la libertad de elección es un principio. Yo lo habría consagrado como un principio general para tener que repetirlo en cada derecho y que las personas, cuando correspondan, porque no siempre uno puede elegir, ¿cierto? Cuando corresponda, pueden elegir. No me parece que sea un gustito de ninguna manera. Todas las personas tienen derecho y quieren poder elegir los bienes o la provisión de los derechos sociales. Y en ese sentido, me parece que eso es conectar con la mayoría, con el sentido común, ¿no? Ya, pero no basta entonces cuando en el segundo punto del anteproyecto dice que Chile se organiza en un Estado social democrático de derecho, bla, 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 con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y, ojo, a través de instituciones estatales y privadas. ¿No basta eso? Claro. Para decir que las personas van a poder, obviamente, elegir entre si quieren el Estado o quieren los privados? Sí, por supuesto, pero lo que pasa es que eso es, o sea, si está implícito ahí, porque acordémonos como parte de esto, ¿no? El Acuerdo por Chile, y primero las 12 bases, tienen por objeto llevar adelante un proceso constitucional sin hoja en blanco y sin los fantasmas que nos dejó la Convención, entre los cuales estaba este afán totalizador, este afán, digamos, donde habían bienes que no estaban tan claros que tenían que estar. Por eso se incorpora la provisión mixta. Y eso supone siempre la elección. Bueno, ¿por qué no ponerlo, digamos? Ahora, el debate se ha centrado, y el problema que tenemos es otro, para que digamos las cosas como son. El problema se ha centrado en que hoy día en salud
tenemos una coyuntura, como es el tema de las aseguradoras privadas ISAPRE. y una eventual crisis de salud que evidentemente ensucia la discusión constitucional. Porque alguien puede decir, mira, aquí la derecha lo que está haciendo es tratar de salvar a las ISAPRES por el proyecto de nueva constitución. Otra persona puede decir, no, mire, nosotros queremos que la gente elija en todos los derechos, pero lo estamos revisando acá, pero claro, la coyuntura de la crisis de salud en este ámbito, que es el tema de la ISAPRE, hace que esta discusión se contaminó. Y bueno, la izquierda aprobó, nos había aprobado en general la norma de libertad de elección en salud, y después de votar se cambió, no quisieron acelerar y llegamos a un acuerdo en ese sentido. Pero ya, pues, y ese acuerdo podría cambiarse, ¿no es cierto? Obvio que ese acuerdo podría cambiarse en el Consejo. Sí, yo creo que sí, de todas maneras, yo creo que va a ser bien. ¿Y usted cree que se va a cambiar? O sea, no sé, no quiero ir tan allá, porque no sé. Yo me imagino que va a haber más de alguna propuesta para ir a reincorporar ese derecho redactado así o en una forma distinta. No me parece que ese sea un motivo por el cual el mundo socialdemócrata más progresista no quiera aprobar un texto si se le hace ese cambio. Claro, lo que pasa es que igual Arturo Esquella en esta entrevista decía que para él ese tema también es relevante. Pero ¿qué pasa, Máximo? ¿Qué pasa si efectivamente este proyecto fracasa? ¿Qué va a ocurrir con el país? ¿Cuáles son sus aprensiones? Mire, mis aprensiones son muy básicas y son muy claras, mismas. Yo creo que la Constitución vigente cumplió un ciclo y por lo tanto yo creo que aquellas personas que sostienen que no importa que fracase porque se mantiene la Constitución vigente están cometiendo un error político, porque esta es una Constitución en la cual en la sala de máquinas dejó de funcionar bien, que es el sistema político, que sigue produciendo una división importante en materia de legitimidad, donde efectivamente hay instituciones que están muy cuestionadas, como el Tribunal Constitucional y su rol respecto a los proyectos de ley, que no tiene actualizado un catálogo de derechos y donde los jueces al final del día están diseñando política pública, donde tiene que hacerlo el legislador, el Congreso, la ley. Entonces, me parece que sería una mala noticia, porque creo que vamos a seguir con un tema pendiente en primer lugar. Esta cuestión nosotros no podemos terminar un país serio como Chile, o que aspira a ser un país serio como Chile, no puede pasarse, digamos, 13 años en esto, no podemos estar 15 años, 20 años sin ser capaces de ponernos de acuerdo en normas institucionales que nos permitan convivir con tranquilidad y que esto deje de ser un campo de disputa política. Ya, entonces usted diría que sí, usted puede... A ver, le pregunto por su partido, Max, porque tenemos que ir cerrando. Por su partido, al menos por la UDI, ¿usted diría que su partido está realmente jugado para llegar a acuerdos que permitan, con todos los sectores, por cierto la izquierda también, sacar este proyecto adelante? Pues es lo que hemos demostrado, estimada Mirna, en la comisión experta. Javier Magalla, y por supuesto todos los parlamentarios, la Pepa Hoffman, que fue la secretaria general, todo lo que nos envió, que estuve redactando, ayudando ahí, todos nos jugamos porque el acuerdo por Chile saliera bien, y después nos la hemos jugado en la comisión experta para alcanzar acuerdos. Yo tenía un rol razonablemente relevante, no el más relevante, pero mi energía siempre han estado en llegar a acuerdos, en el mejor acuerdo posible en las circunstancias en las que estamos, 12 y 12, para construir un texto que pueda ser complementado con las mayorías que se expresaron el 7 de mayo. Pero nos parece que nosotros desde la UDI al menos hemos dado suficiente prueba de la blancura de que estamos comprometidos por un texto por el que este proceso sea bueno, sea razonable, sea serio. Perfecto. Y cualquier persona que haya podido apreciar más cerca o más lejos lo que ha pasado en la comisión experta tiene que coincidir conmigo en que el mundo de la derecha que se ha expresado en la comisión experta, entre los cuales también incluye a Carlos Fontaura, como miembro del Partido Republicano, han dado muestras fehacientes del compromiso por avanzar en un acuerdo constitucional amplio que pueda ser ratificado en diciembre, porque, y termino la idea misma, esto al final no van a decidir las personas, así que no sacamos nada con engolosinarnos o dejar un sector político fuera, son las personas las que van a decidir en diciembre. Y por ese sentido nosotros estábamos jugados, estuvimos, estamos y estaremos jugados en el que queda este proceso. Muy bien. Máximo Pavés, entonces, él es experto, ¿no? Integrante de la comisión experta patrocinado por la UDI, ex subsecretario general de la Presidencia, abogado y máster en Derecho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Mirna, a usted, a los auditores del Mostrador, y quedo a sus órdenes para cuando sí lo precisen.
Así vamos a estar, cobrándole la palabra. Gracias. Que tenga buen día. Que esté muy bien, muy buena semana. Gracias igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso conversamos con Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista. En instantes, una nueva